Y la verdad que es una alegría muy grande poder estar en este lugar. Cuando terminó la conferencia, yo le decía a Jimena, que estuvo el pastor Kirk Risen, yo le había dicho a Jimena, yo me siento parte de Iglesia de Dios de la Profecía. Era la primera vez que estaba ahí en ese lugar y era la primera vez que escuchaba también, pero no me costó nada poder sentirme en casa. Y yo entiendo y creo que podemos estar de acuerdo en que es el Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos da esa comunión, esa unidad. Así que yo también soy parte de esta iglesia, me siento parte de esta iglesia. Eh, Hablaba con la otra Jimena, que era la que me invitó, que no sé, no la veo, allá a Robledo, y ella me comentaba, porque bueno, es una larga y no tan larga historia, y antes de orar quiero contar un poquito sobre eso. Un día me manda un mensaje, me llama el pastor Fernando, y yo no lo conocía, sabía que era contacto de mi tío, porque mi tío trabaja para él. Y me dice mi tío, mirá que le dije a alguien que vos sos traductora y te va a llamar para que vayas a traducir a un misionero. Y a mí se me vino el mundo abajo, sentía que me iba a desmayar en ese momento. Y yo le digo a mi mamá, tu hermano enloqueció. Yo no sé qué le voy a decir a este pastor cuando me llame. Y cuando me llama Fernando y me dice, hola María, bueno, me comenta la situación y me dice, bueno, no te preocupes, nosotros te vamos a buscar, te traemos. Y yo en mi cabeza, bueno, le dije yo, no estaba segura de lo que le estaba diciendo, le dije, bueno. Y no sé si fue ese mismo día o al otro día, le digo, mira, es justo que yo te diga a vos que no soy traductora, que no estudié inglés, que nunca hice esto, pero ya le había dicho que sí, y él también había asumido una responsabilidad con las personas que están arriba de él y les había dicho, sí, ya conseguí traductor. Dijeron que sí, conseguimos, y vamos y vamos. Y cuando le dije, en un momento me dice él, bueno, me dice, no importa, por tu valentía ven igual. Y yo, con el correr de los días, dije, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que va tejiendo los hilos a pesar de nosotros, a pesar de nuestra incredulidad. Cuando llego a ese lugar, él me dice, la verdad que estaba un poco preocupado, dice, porque me dijiste que no estudiaste, que no sos traductora, que que era como más o menos, ¿qué estás haciendo acá? ¿Viste? Yo ya estaba ahí en el complejo, el misionero. Y había otra chica, Gabriela, que es también de Iglesia de Dios de la Profecía en Paraguay, y ella iba a traducir y me dice, mira, viajé 32 horas, no puedo más, siento que me voy a desmayar. Empezá vos, porque cuando yo la vi dije, que bueno, arranca ella, lo escucho a él, a ver cómo... Y me dice, arranca vos. Y ahí me vino a la memoria que desde el día que yo recibí la promesa del Espíritu Santo, el poder hablar en lenguas, la prueba, con el tiempo se fue añadiendo el idioma, el lenguaje, el inglés, junto con la promesa del Espíritu Santo. Y me acuerdo que al no entenderlo, hasta que un pastor muy dulce me lo formula en una palabra profética, explicándome, porque ustedes imagínense también ese temor de decir, ¿qué está pasando? Tengo todo 4 en la escuela en inglés y de repente entiendo y de repente puedo hablar. Y me acuerdo de que cada vez que escuché un misionero, desde que recibí la promesa del Espíritu Santo hasta ahora, yo estaba en el asiento, por favor, que se desmaye el traductor y que digan, a ver, ¿alguien habla inglés? Y yo digo, sí, yo, pero tenía que pasar que cada vez que un misionero venía con un traductor, yo esperaba que se me desmayara el traductor para que me llamen a mí. Y nunca pasó. Pero lo deseaba un montón. Y cuando estuvo la oportunidad, y Gaby me dice, mirá que me desmayo, ¿eh? Y yo dije, era tan específica, Señor, la palabra, que no era la idea que se desmaye Gaby. Pero arrancó. Y arrancó el hermano y arranqué yo, y Jimena me miraba y yo le decía, mirá que yo no hice nunca esto. Y Jimena me miraba y lloraba, y yo no la quería mirar porque me iba a largar a llorar yo. Y yo no podía parar de darle gracias a Dios. Porque así como ustedes, en ese lugar yo dije, quiero hacer el trabajo lo mejor que pueda, que en realidad no lo estaba haciendo yo, lo estaba haciendo el Espíritu Santo. Pero cuando llego a casa, que me bajo del auto, los miro, mis papás son mis pastores, nosotros estamos hace 18 años en la ciudad de Wilde. Yo los abrazo y lloro, porque por primera vez, y había sido en la conferencia de Iglesia de Dios de la Profecía, el Espíritu Santo se había manifestado de esa forma en mi vida. Y lo disfruté un montón, sí estaba muy nerviosa, pero lo disfruté un montón.
Y el mensaje, cuando me invitaron a compartir el mensaje hoy, me dijeron como llévalo con libertad, pero con el testimonio. Pero cuando estaba preparándolo yo, venía otra palabra que me daba en el corazón, y es una palabra que es tendencia, que está presente, que lo vivimos día a día. Y antes de orar, bueno, yo quería compartir un poquito el testimonio de por qué nos conocemos, cuál es la conexión, agradecer a Dios por la vida de los pastores, también del pastor y de Fer y de Jime, que también le creen a Dios. Porque hay un poco de locura también en eso. Si una persona te dice que no sabe nada, para lo que vos lo estás llamando a que venga, y le decís, bueno, ven igual por tu valentía, qué bueno que podemos escuchar la voz del Señor. Una para tomar la decisión y ser valiente, y otra para dar pasos en esa dirección, saber que la guía del Espíritu Santo es la que me va llevando. No actúo por lo que yo considero, no actúo por mi temor, no actúo por la razón, actúo porque el Espíritu Santo me está guiando. Y yo quisiera orar para que podamos entrar en el mensaje. Los invito a inclinar sus cabezas, que podamos decirle, Padre Dios, te damos tantas gracias por esta noche. Yo te ruego, Espíritu Santo, que hagas como tú quieras y que nosotros podamos tener nuestro corazón y nuestros oídos dispuestos a recibir la palabra. Quizás sea para uno en esta noche, sea para dos, no podemos saberlo, pero para el corazón que sea sembrado, Señor, que pueda dar fruto. A pesar de nosotros, a pesar de mí, que la palabra y el poder del Espíritu Santo planten semillas en el corazón que puedan dar frutos. Yo te agradezco por esta oportunidad, Señor. Auxíliame en esta noche, que pueda ser usada por tu Espíritu Santo. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Yo soy profesora de historia y siempre que me invitan a compartir en las reuniones de jóvenes o las veces que he tenido la oportunidad, lo disfruto un montón, porque ustedes y cada uno de los que está acá son agentes de cambio en el lugar en donde les toque estar. Cuando uno, levante la mano quienes están en el secundario. Bien, hay un montón. ¿Cuántos están en la facultad o en un terciario? Y bueno, los que están en esos lugares saben lo que ocurre, saben lo que se busca desde el Estado para nosotros, para la juventud, para los niños, inclusive a los niños de jardín y de primaria. Entonces, cuando yo tengo estas oportunidades de compartir con gente que quizás también tengo en el diario vivir, en el cole, las uso para decirte que vos sos un agente de cambio. Saben que nosotros somos hijos de Dios. Esa es la identidad que nosotros tenemos. La identidad de que Él es nuestro Padre y yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Con el pasar de los tiempos, con el avance de la ideología, porque hay una corriente ideológica muy fuerte, y hoy quizás la guerra que tenemos que llevar está acá. Está acá, es lo que consumimos en la televisión, es lo que vemos en las escuelas, es lo que nos enseñan, lo que les enseñan a sus hijos, a nuestros hijos. Yo no tengo, digo a nuestros hijos porque suena mejor. Es lo que se consume, querramos o no querramos. Ponemos un dibujito en YouTube y alguna carga ideológica tiene. Prendemos Disney y es impresionante. Vas a la escuela y es impresionante. La carga ideológica que hay. A veces me estoy tratando de mirar las edades que hay para ver qué palabras usar. A mí me toca dar educación sexual integral en las escuelas y me tocaba un área importante para que yo pudiera trabajar, y vino la directora, que es una profesora, es profesora de historia y milita en el Partido Obrero, que es de la izquierda, y me dijo, vos no vas a dar más educación sexual integral porque te falta gustito, te falta... Y sí, quería que hablara lo que ella quería que hablara. ¿Se puede usar como herramienta? Sí, para un lado y para el otro. Ellos lo utilizan para decirte a vos que tu libertad está bien, esa libertad que a vos te ata en el corazón. Que a los chicos, no voy a decir a ustedes, porque ustedes son los agentes de cambio, ustedes son los que van a llevar la palabra a la escuela, ustedes son los que van a llevar la palabra a la facultad, al terciario, a los jóvenes de su edad y a los que nos toca estar en ese lugar. Les imprimen verdades, les imprimen libertades, libertades que podríamos marcar una a una. Si es tu cuerpo, es tu decisión. Vos podés estar con quien vos quieras. Vos podés estar
y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si vos no sabes cuál es tu identidad de género o tu identidad de lo que fuere, ahí entra como adentro de uno y en el inconsciente de uno empieza como una lucha de ansiedades. Porque si yo no sé quién soy, ¿qué le asigno a ese no sé quién soy? Si a mí desde la escuela, desde el jardín, desde el primario, el secundario, me están diciendo que mi identidad no la conozco, no la sé, la tengo que elegir. En ese vacío de que a mí me dicen que no sé qué soy, me imprimen mentiras, me imprimen ataduras y lo hacen organizadamente, porque si a vos te lo dicen desde la escuela, se supone que la escuela está bien, se supone que son las personas que me van a ayudar a salir adelante, que es lo que me da herramientas para avanzar. Entonces entra una mentira en la cabeza, entra una mentira en el corazón y empieza ese diálogo de ¿será? ¿Será que es así? ¿Será que no sé quién soy? Y en ese vacío de identidad, ¡pum!, entra algo. Vas a casa, aprendes la tele, otra, en la música, en las series, en lo que sea. Entra. Y te van generando una identidad. Es la identidad que ellos quieren que vos tengas, la identidad funcional a este mundo. Pero nosotros tenemos excelentes noticias, porque mi identidad es ser hijo. ¿Cuál es mi identidad? Soy hijo de Dios. Y ¿saben qué dice el Salmo 139, versículos 16 y 17? Que Dios tiene abundantes pensamientos sobre mí, que tiene una eternidad de pensamientos, estuvo una eternidad pensando en mí. Y si yo no puedo estar segura de que esos pensamientos son los que crean en mi identidad, estoy al horno. Porque Dios es el que está pensando en mí. Dios dice, y Dios tiene en su infinito amor, misericordia, piensen que es el que sostiene el cosmos, el que hace que todo funcione, tiene eternos pensamientos para mí. Desde la fundación del mundo que está pensando en quién soy yo. ¿Y yo qué soy? Hijo. ¿Yo qué soy? Somos hijos de Dios. Entonces, cuando nos toque a nosotros estar en diferentes lugares, porque me gustaba, y por eso también me venía la palabra una y otra vez, porque ustedes le llaman plantaciones, ¿no? Al lugar en donde comienzan la obra. Y yo lo escuchaba cuando estuvo el misionero y yo decía, quizás no todos a la corta edad pueden salir a una plantación, pero tu escuela primaria, tu grado, tu secundario, tu terciario, es una plantación. Si lo podemos tomar y mirar desde ese lado, podemos decir, este es el escenario que Dios me dio para que yo pueda acercar a mi compañero, para que yo pueda acercar a mi amigo a tener una relación con el Padre, porque finalmente es lo que estamos buscando. Tener nosotros primeramente la relación, pero poder llevar a otros. Y si ven en mí que estoy seguro de quién soy, que estoy seguro de que estoy lleno del Espíritu Santo, que estoy seguro de que estoy lleno de poder, eso contagia, eso gusta, porque tenés identidad. Es muy común cruzarse con adolescentes que no saben para dónde van y dónde vienen. Entonces yo te creo un colectivo, ¿sí? Ese colectivo del que fuera, LGBT, cualquiera de esas corrientes, vos decís, si yo no tengo nada, eso me da sentido de pertenencia. Entonces, como yo estoy solo y como no estoy muy seguro de qué me pasa, bueno, el Estado me presenta una opción. La profe de biología y el profe de que me da educación sexual integral me presentan una opción. Estas son personas que me van a abrazar. Es algo en lo que yo me puedo sentir parte de. Y por eso los chicos, cuando uno les pregunta, no sé si vieron que hay un periodista, Danán, que va a las marchas y les va preguntando y no saben ni siquiera por qué están ahí. No tienen idea. Y eso es lo que van a hacer con el resto de sus vidas. Son personas deambulando sin sentido, sin sentir amor, y son personas rotas, destrozadas, que están esperando la manifestación. Están esperando la manifestación de los hijos de Dios, y esos somos nosotros. Entonces, como profe, tengo que dar historia. Pero doy historia cuando veo que está viniendo el profesor, el director. Después hago más o menos lo que quiero, y lo que quiero es predicar la palabra de Dios, así que uso todo el espacio que me dan hasta que lo veo al director venir. Y la gran mayoría de los directivos
y hacia acá va un poco la palabra también, son personas que tienen estas mismas cargas ideológicas. Entonces, si yo sigo subiendo escalones, los chicos, los profesores, los directivos, y etcétera, sigo subiendo los ministros y hasta llegar a la presidencia, y yo veo que hay como una misma línea de intereses. ¿Qué rol puedo jugar yo? ¿Qué puedo hacer yo con lo que Dios me dio? ¿Qué puedo hacer yo con la capacidad, con la inteligencia que viene del cielo? Podemos ser agentes de cambio, desde el lugar en donde nos toque, como alumno, como docente, como en el trabajo en el que vos tengas que estar, no importa cuál es el trabajo que tenés o cuál es la tarea que haces, pero se crea una comunidad en torno a eso. Se me estaba apagando la compu. Argentina hoy en día está pasando por un estado de debilidad mental en la juventud muy fuerte, muy fuerte. Yo hago que uno sea carente de sentido. Fíjense, vamos a ser honestos, más allá, y vamos a hablar medio como amigos, como en casa, yo me siento en casa, y no tiene que ver con un partido político. En las escuelas del Estado, ¿cuánta cantidad de días nos roban al año a los chicos que no tienen clases? ¿Cuántos paros por lo que sea? ¿Con qué se aprueba? Con nada. Yo no sé a qué escuelas, cómo son las escuelas acá, pero en Avellaneda no se aprueba con nada. Vos no tenés que hacer nada. No tenés una faca, me alcanza. Mientras que vos no te agarres a piñas con otro, a mí me alcanza. ¿Sabés qué? A mí me vinieron y me dijeron, a mí, yo no te vengo a pedir que los chicos sepan nada de historia. Vos los tenés que aprobar porque se están portando bien. Pasa un año, pasa otro año, terminan el secundario y no saben nada. ¿Hacia dónde van? Y ya tenemos la carencia de identidad en lo emocional y ahora no tienen herramientas tampoco para sobrevivir a este mundo. Porque estudiar nos da herramientas, porque a vos te da facilidad. Por eso aliento a los que están estudiando y me alegra un montón. Y a los que están ahí indecisos, arranquen con fuerza, porque Dios los va a usar en el lugar en el que tengan que estar. A nosotros nos toca, cuando yo hice la carrera, soy recibida hace poquito, hace un año, tenía una profesora, se llamaba, la voy a nombrar porque la bendigo cada vez que me acuerdo, la bendigo, Paula Lajarín. Y cuando uno hace las prácticas docentes, el que te aprueba es la persona que te está observando. Y antes de llegar al momento del aula, vos tenés que realizar las clases escritas, las fundamentaciones, etc. Yo le preparaba, me dice, bueno, a vos te va a tocar hablar sobre los derechos civiles en Estados Unidos en la década del 60. Joya, me encantó. Yo dije, Martin Luther King. Acá meto la iglesia bautista y arranco con todo. Armé el plan de clase, re contenta, dije, la rompo con todo en la escuela. Y me dijo, no, esto no. Cambiar el contenido, dice, lo podemos llevar, dice, vos fijate que el movimiento feminista que nace en Estados Unidos, nace en la década del 60, ¿por qué no hablás de la unidad social y todo lo que te puede garantizar esa unidad para conseguir derechos y así legalizar el aborto? Bueno, dale, Paula, veo que hago. Vuelvo a mi casa, trato de reestructurarla, sin dejar la esencia de la clase que yo había elegido. Yo soy la profe, a ver, estoy estudiando, pero soy la profe. En ese momento era como, vuelvo, me la rebota, vuelvo, me la rebota. 8 veces, a todo el mundo se la aprobó en 2. A mí por no tener solamente el contenido que ella estaba eligiendo para que yo diera en la clase, en la escuela que me tocaba, no me la aprobó. Cuando llega el día, el 7º rebote, yo le digo a mi mamá, que los papás siempre están ahí acompañando las carreras. No, la voy a recursar. Y mami, si es una materia, no, la voy a recursar, ya está, me cansó. Y no dije, me cansó la hermana en Cristo, me cansó la bendita. Y mi mamá me dijo, vamos a hacer una cosa, hacela una vez más, pero vamos a ayunar, vamos a ponernos de acuerdo. Y viste que hay veces en el momento que uno no quiere escuchar, bueno, vamos a orar y
No, yo ya estaba re enojada porque ahí estaba mi humanidad también. Y oramos y ayunamos. Y cuando voy me dice, bueno, me lee la clase, continuaba yo con Martin Luther King y la Iglesia Bautista organizada, y me dice, vos estás mal. Porque ya se terminaba el año, o sea, o hacía las prácticas ese fin de semana, o chao, vos estás mal. Me dice, yo te lo apruebo, pero te voy a medir cuando vaya a observarte. Bueno, yo re contenta, y cuando iba saliendo dije, claro, y ahora voy a la clase y me prende fuego ahí adelante de todos los pibes. Y pasó una semana, yo tenía que dar la clase y arranco. La tenía ella, que su descripción de Facebook era bruja y feminista. Vieron que las chicas que están como en esos movimientos dicen que son las nietas de las brujas que la Inquisición no pudo matar. No sé si han escuchado que ellas mismas se dicen a sí mismas que son brujas. Y bueno, era su descripción. Y fue a observar mi clase con un pañuelo verde, bien puesto acá. Y la profesora del aula, que te observan 2 docentes, y la otra chica también era de izquierda, se conocían de la militancia. Y yo arranco. Imagínense, mi primera clase era la primera vez que yo hablaba frente a adolescentes, que eran grandes, tenían todos entre 18 y 19, más estas 2 mujeres. Y cuando empiezo a dar la clase estaba nerviosa, no les voy a mentir, pero después empezó a salir. Y yo sabía que ese era Dios, que no era yo, porque María se hubiese desmayado ahí, la quedo ahí nomás, me van a buscar cuando termine la hora. Pero el Espíritu Santo estaba conmigo. Y divido el pizarrón y hacemos una analogía y les mostraba cómo había sido en el norte de Estados Unidos y cómo había sido en el sur, y cómo el pastor, que era reverendo Martin Luther King, había avanzado y había ganado territorio con la iglesia organizada y todo lo que habían logrado pacíficamente. Y entre que iba terminando la clase, uno de los chicos me dice, entonces ganó la iglesia. Cuando él me dice así, a mí me corría un fuego por la espalda que yo dije, ahora salgo de acá, no solo que no apruebo, me sacan del profesorado, tipo. Y le digo, ¿cómo ganó la iglesia? Y sí, dice, porque el otro es Malcolm X, que era musulmán, iba con la violencia, con los Panteras Negras, bueno, conocen un poquito de la historia. Y él dice, sí, dice, porque el pastor al fin y al cabo con todos sus hermanos, ahí organizado, tranquilo, dice, salían y avanzaban, y lograban no solo para la iglesia bautista, sino lograban derechos para toda la comunidad negra, de los hermanos negros, porque en ese momento eran negros, hoy no se puede decir, pero ellos eran negros y eran despreciados. Cuando salgo, bueno, termina la clase, me devuelven trabajos prácticos, y en vez de decir trabajo práctico tenía una cruz. Yo sé que un poco querían aprobar, pero un poco era testimonio. Y me los devolvían y en vez de ponerle tema era la cruz, trabajo práctico. Y me devolvieron un montón de cruces. Nuestra cruz, que Paula tuvo que corregir una tras otra, tras otra, tras otra y pasar 30 cruces por sus manos. Cuando yo salgo, la veo y tenía los ojos pero llenos de lágrimas. Y yo la miro y le digo, ¿qué te pasó? Porque asumía que le había pasado algo malo personalmente. Y me dice, mi hijo tiene tu edad y está en estado vegetativo hace 10 años. Yo salgo de acá y me voy a verlo al hospital y vuelvo al profesorado. Y salgo de acá y voy a verlo y vuelvo al profesorado. Por eso no puedo soportar cuando alguien habla de Dios. ¿De qué Dios me vas a hablar cuando hay un pibe de 20 años en un estado vegetativo? Y yo deseando con todo mi corazón que se levante. Y yo le digo, Paula, ¿puedo orar por vos? No. Y yo estaba ahí como, bueno. Y seguíamos saliendo y me dijo, bueno, sí. Y en la puerta de esa escuela yo oré por ella. Me puso un 10, aparte de todas las cosas. Terminó la clase y me puso un 10. Cuando iba saliendo me cruzan y ahí oramos con ella. Ella se fue al profesorado y yo tenía que estudiar porque esa noche tenía un parcial. Y siento que me agarran de atrás y era la otra profesora, zurda y comunista también, dicha por ella misma. Y me dice, ¿tenés un ratito para tomar un café? No lo tenía, la verdad que no lo tenía. Y la escuela está enfrente del shopping Alto Avellaneda y cruzamos. Y ella me empieza a hablar. Son ambas doctoras y licenciadas en historia. No hay elocuencia en mi boca
que las pueda sorprender. Han escuchado a catedráticos, han escuchado a historiadores. No alcanzan palabras para deslumbrar a personas así. El único que hace la obra es el Espíritu Santo. El único que rompe toda estructura es el Espíritu Santo. Toda dolencia, toda tristeza es el Espíritu Santo. Cruzamos al shopping y yo quería tomar un café y me quería poner a estudiar porque tenía que rendir cartografía en 2 horas y contaba con esas horas en mi mente para estudiar. Y ella me empieza a hablar y a hablar y a hablar y no se terminaba y me empezó a decir, yo leí la Biblia 3 veces. Yo le decía, re bien, debes saber una banda. Y me dice, sí, dice, pero no entiendo cómo le pueden dedicar la vida a eso. Dice, tiene escritos tan antiguos y ya avanzó tanto, y avanzó la escritura y la tecnología. Y le digo, ¿sabes lo que pasa? Que vos lo lees como un libro de historia. Como un libro de historia no te va a enganchar. Le digo, si querés yo te presto, nosotros tenemos unas Biblias que llevamos a la cárcel que se llaman la Biblia de la prisión, que tiene diferentes estudios bíblicos y te ayuda a hacer un devocional. Y le digo, bueno, yo te regalo una Biblia, le digo, que tiene como una guía para que vos lo puedas leer diferente. Le digo, pues si arrancás del Génesis para adelante, obvio, a ninguno. Muy difícil. Y más si uno lo lee sin el autor. El autor es el Espíritu Santo. Si leemos la Biblia sin la certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros, es muy difícil entenderla. Y hablando, viene un chico que nos sirve la mesa y lo miro y me dice, María, y yo le digo, Nahuel, y nos abrazamos y estaba de punta en blanco, él sirviendo la mesa, un camarero de lujo, y cuando se va me dice, ¿quién es? Y era un chico que era carrero y toda su familia juntaba para comer y empezaron a ir a la escuelita. ¿Ustedes tienen escuela bíblica o no? La escuelita funciona. ¿Saben que hay ministerios que dicen que la escuela bíblica no funciona? La escuela bíblica funciona y da frutos, y se salvan familias porque arrancan por uno, pero llega la salvación a esa casa. Y cuando lo veo me alegré tanto porque era una persona impecable y yo le cuento su testimonio, no, así, asá, sus papás juntaban también y que esto, que... Para la sociología, si sos ladrón, tus hijos van a ser ladrones. Si sos prostituta, tus hijos se van a prostituir. Si sos pobre, si sos carrero, si sos eso que el Estado te asignó, es lo que vas a reproducir. Esa es tu reproducción social. Pero la de mi Cristo no. Entonces Nahuel hoy es otra persona diferente. Cuando yo le empiezo a decir, ella es socióloga, entre tantos títulos que tiene, y le digo, porque esa es la verdad que vos tenés. Y me dice, sí, pero esos son casos individuales. Sí, pero yo soy una persona que conozco varios casos. Y si yo puedo colaborar para que eso pase, vos también lo podés hacer. Porque marchar no cambia nada. Actuar cambia las cosas. Y le empecé a contar del trabajo de la escuela bíblica, de los comedores, de las cárceles, y entre que le estaba contando se pone a llorar. Y yo decía, trama, me quiero ir a estudiar, Dios. Esa era María. Esa es la carne de uno, porque a veces nosotros también nos cansamos. Y el Espíritu Santo nos quiere usar. Y nosotros estamos cansados. O nosotros tenemos cosas más importantes en nuestra cabeza que hacer. Y el Espíritu Santo nos quiere usar. El Espíritu Santo te quiere usar. Es muchísimo más fácil guardárselo. Es muchísimo más fácil hacer que pase el rato en la escuela. Pero el Espíritu Santo te quiere usar. Que te quede eso en el corazón y en la cabeza. El Espíritu Santo se va a servir de vos para hacer cosas en el lugar en donde vos tengas que estar y en el lugar en que estés en este momento. Y con ella cuando le dije, ¿puedo orar por vos? Era la misma pregunta que hacía 2 horas atrás. Y ella me dijo que sí, de una. Y me dijo, sí, orá por mí. Y oró y lloraba en el Alto Avellaneda, que yo dije, ahora va a venir alguien y me va a retar porque esta mujer llora y llora acá. Y era Dios trabajando en su vida y con ella quedé conectada. Y era una persona que esa tarde me recibió diciéndome, yo soy atea, no creo en nada, el único que cambia las cosas es la política como herramienta, que había aceptado a Jesús y había quedado rendida a los pies de Jesús. Y no es la elocuencia que yo tenga, porque cuando volví de la conferencia yo le decía a mi papá es mi papá, es mi pastor y es mi amigo. Y yo lloraba y le decía, no sabes cómo me duele que me pregunten qué haces para que el Espíritu Santo haya estado sobre vos. Porque no hago nada.
Porque no es lo que yo haga, porque no es lo que yo tenga, o cómo lo practique, o cómo lo viva, es porque Él tiene misericordia de mí. Es porque Él tiene misericordia de nosotros y Él se sirve de lo que quiere y de quien quiere. Por eso yo hoy cuando sabía que venía a hablarle a los jóvenes, yo desde mi corazón, como si nos conociéramos de toda la vida, que puedas orar en esta noche y decir, Señor, si hay alguna carencia en saber que me identifico como tu hijo, si todavía no logro entender ese concepto de paternidad que tenés conmigo, por favor, en esta noche haceme entender, yo soy tu hijo. Y un papá no elige para darle cosas a un hijo porque sea mejor o sea peor, o elige por sobre uno, por sobre otro, porque los ama, porque son sus hijos. Y no hay nada que puedas hacer hoy para que Dios te ame más de lo que te ama. Y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Y no nos merecemos nada. No es por merecimiento. Es por amor. Es por gracia. Es por esa cruz que me perdona todos los días. Es por su sangre derramada en la cruz del Calvario que yo puedo ser un agente de cambio. Que Dios se puede servir de mí, que me puede usar. Vieron que a veces la gente que trabaja tiene herramientas y hay un martillito que es más cómodo. Y no importa cómo esté ese martillo. A veces lo pegaste un montón de veces con lo que encontraste, pero es el martillito que te gusta para trabajar. Señor, que yo pueda ser una herramienta que a vos te guste. A pesar de mis carencias. A pesar de que capaz que estoy pegada una y otra vez, se escapó la parte de arriba del martillo. Señor, que cuando mires qué herramienta elegir digas, elijo esta porque me gusta a mí, porque me sirve, porque me cree, porque me escucha, porque da pasos, aunque no vea nada para adelante, porque muchas veces no vemos nada, pero da pasos en fe. Y para ir cerrando un poco el mensaje, cuando a Ananías, Misael, Azarías y Daniel se los llevan a Babilonia, después le cambian sus nombres, Sadrac, Mesac y Abednego, ellos eran judíos, eran de las castas altas de Judá, pero por cosas que estaban pasando, por largos periodos que estaban pasando, Babilonia invade y se los llevan a ellos a Babilonia. Ellos en Babilonia tenían que estar, a pesar de que eran judíos. Y la política y el Estado y la economía y la educación era de Babilonia. Pero ellos tenían identidad. Ellos estaban seguros de que no iban a transar con nada de lo que estaba en Babilonia porque había seguridad en el corazón. Hoy a nosotros nos toca estar en un lugar y en un tiempo de la historia en el que se ha avanzado con la tecnología a niveles brutos, que nos avasalla por todos lados, que muchas veces nos supera, que nos tiene conectados constantemente a un celular. Nosotros estamos acá, pero no somos de acá. Nosotros somos hijos y esa es nuestra identidad. Pero si el Señor te puede usar y vos lo dejás y te preparás, porque dice la palabra en Daniel 1 dice que eran 10 veces mejores estos 4 eran 10 veces mejores que el resto. Nosotros también podemos ser 10 veces mejores que el resto. Y si voy a estar en el cole, Dios me va a usar. Y si voy a estar en el secundario, Dios me va a usar. Y si soy docente, yo sé que acá hay muchos docentes o que están estudiando y que se están preparando para ser profes o maestras. Dios te va a usar. Dios te está prestando oídos. Te presta 30 personas para que puedan escuchar. Y no sabes cómo lo vas a hacer, porque nosotros encerramos en nuestra cabeza una forma de manifestación de Dios. O le damos nosotros la forma. Él es ilimitado. Él es el infinito Dios. Él es el infinito Dios y Él tiene formas inexplicables de actuar. Y vos no sabes lo que puede pasar en el lugar que vos estás. Y lo que puede pasar en tu entorno y en tu pequeña plantación o grande, no sé. En el lugar en el que te toque estar, decirle, Señor, úsame. Porque yo no lo merezco. Porque María no lo merece. Pero es tu gracia. Y a mí se me parte el corazón cuando pienso en eso.
Porque cuando me invitan a predicar a un lugar y saben, y se los digo de verdad con todo mi corazón, no es falsa modestia. Lo primero que se me viene a la cabeza es, Señor, ¿por qué? Si no tengo nada. Si sos vos. Y a veces es tan difícil. Pero Dios es bueno. Él es bueno, no nosotros. Es su Espíritu Santo a través de nosotros. Yo te invito a que puedas orar conmigo en esta noche, que te pongas de pie y vamos a orar todos juntos. Primero por uno, pero también por el que tengo al lado, decir, primero por mí y después por mis hermanos. Y el que estuvo al lado no alcanzó a creer, Señor, úsanos. Úsanos, Señor, queremos ser herramientas en tus manos, en el lugar en donde tú nos hayas puesto. Y no por merecer nada, Señor, sino por tu gracia. Porque tú eres bueno. Yo te ruego, Espíritu Santo, Señor, que cada corazón que está en este lugar, si ha podido recibir la palabra, si se ha sembrado esa semilla en su corazón, si ha habido deseos de decir, Señor, úsame a mí, Señor, que pueda dar fruto. Te lo pido con todo mi corazón, Señor, que pueda dar frutos. Dales el valor, Señor, dales la valentía, el coraje, la audacia, la sabiduría, Señor, 10 veces mejor que los que estaban al lado, 10 veces mejor que los que estaban en el reino. Esa sabiduría que tenían, Señor, Sadrac, Mesac, Abednego, Daniel, que reine sobre sus hijos. Que reine sobre tus hijos, Señor, esa sabiduría. Gracias por ser nuestro Padre. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Gracias. Rendimos nuestro corazón, Señor, en esta noche para que tú puedas servirte de nosotros. Y si creí alguna mentira, Señor, si escuché a la serpiente, si entablé una charla con la serpiente, Señor, deshace toda mentira de mi cabeza, deshace toda mentira de mi corazón. Yo soy hijo de Dios. Esa es mi identidad. Yo soy quien Dios dice que soy. Yo soy quien Dios dice que soy. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Aleluya. Aleluya.